Quisiera hacer algunos comentarios como vicecoordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y también a nombre de la propia bancada. Bueno, lo que vamos a hacer es exigir y pedir que sigan las investigaciones. A todas luces sigue un derroche enorme de recursos. Primero empezaron con la publicidad en espectaculares, vallas, autobuses y un sinfín. Incluso es sorprendente ver cómo en los mítines se regalan grandes cantidades de utilitarios, vasos, gorras, playeras, y la realidad es que esos son temas cuantificables. Entonces la autoridad sí está obligada a revisar, y lo primero que haremos es seguir exigiendo que se revise qué está pasando con esos recursos, que a toda luz muestra un dispendio total y absoluto de recursos. Bueno, en algunos casos es entendible, si esto está en alguna entrada o salida del Estado de México, que además prácticamente en su gran mayoría no solo conecta con el Distrito Federal, sino con otras entidades, lo podríamos ver como un proceso normal. El problema es que encontramos aquí en Chapultepec, el problema es que encontramos aquí en la Cámara de Diputados, el problema es que encontramos publicidad en cualquier parte del Distrito Federal, ya casi colindando con Morelos y otras partes. Digo, allá a lo mejor pasarán 10, 20, 50, 100 mexiquenses, pero entonces lo que quiere decir es que el dinero sobra y en demasía, y entonces hay que poner en todos lados publicidad, y eso es muy grave. Nosotros vemos que prácticamente casi a 10 días de haber arrancado ya se agotaron el tope de campaña, que no debe superar más allá de los 200 y algo de millones de pesos. Nosotros observamos que si la autoridad verdaderamente va a hacer un seguimiento puntual de lo que se refleja, de lo que se ve, de lo que es medible, esa cantidad la debieron de haber superado, porque además los brigadistas están trabajando de a gratis, los estrategas y los expertos están trabajando de a gratis, entonces ya superaron por mucho esa cifra. Nosotros exigimos que se revise y que se analice, porque además la legislación es muy clara. Puede haber apoyos en especie, nada más que esos también se cuantifican para tener un monto específico, si no sería muy fácil. Yo digo que regalé el producto de mi trabajo y ahí justifico o desvío muchas cuestiones. Entonces, el llamado y la exigencia es al órgano de autoridad estatal, pero también se evadieron cuando se pedía que fuera una instancia federal la que revisara qué pasaba con esos recursos. ¿Cuál? Y no con la salida fácil que dieron a ese, como es un órgano federal, entonces, no, pues y para eso está la Secretaría de Hacienda, para eso se revisan entradas, salidas y demás. Es más, hablamos de temas técnicos, ese es el tema. Vamos a exigir que se revise, que se cuantifique y que en su caso se sancione. Solo que el PRI no olvide una cosa, a pesar de que puedan tener los órganos estatales comprados y quizás relaciones con algunos otros órganos nacionales, el rebase del tope de campaña es causal de nulidad de la elección. Por lo tanto, nosotros vamos a estar muy al tanto de todo lo que ellos siguen dispendiando y lo vamos a seguir revisando. Aun cuando nosotros tenemos dudas fundadas de la autoridad electoral, que incluso previo al arranque del proceso electoral salieron inmediatamente en defensa aún todavía de los que eran precandidatos de un partido, eso ya sesgó totalmente cuál iba a ser su conducta, y hoy no tenemos toda la confianza en ese órgano electoral. Sin duda seguiremos exigiendo, porque esa es su labor, para eso se les asignaron recursos y para eso tienen ellos que ser responsables. Sin embargo, lo que nosotros trataremos de hacer, y daremos cuenta a todas las estructuras del propio partido en todo el estado, es a que documenten gráfica y fehacientemente todo lo que está pasando, porque además esto no sucede solo aquí donde nos damos cuenta, en la periferia de la zona conurbada del Estado de México con el Distrito Federal. Esto sucede en el sur del Estado de México, en Tlatlaya, en una comunidad lejanísima, ya pegada hacia Guerrero, o sucede en San Felipe el Progreso con los Mazaguas en el norte del estado, o bien hacia las pirámides. Es decir, está en todas las partes del Estado de México y en entidades vecinas, de tal manera que todos sabemos más o menos cuánto puede costar un espectacular, cuánto puede costar una publicidad. Es decir, hay precios de mercado en general, que una vez documentando esto darán muestras claras de que si la autoridad no revisa y pone una sanción clara, porque a todas luces todos lo vemos, es en una cuadra y en otra, y en un espectacular, y en un camión, y en un taxi, y en el metro, y en todos los lugares. Es decir, la evidencia es clara, es palpable, ahí está. Lo que vamos a pedir es que nuestro representante en el órgano electoral pida de manera formal y legal que a partir de ya se empiece por parte del órgano electoral a cuantificar cada una de estas acciones para que demuestre si, según lo que dice el PRI, no gastarán el tope de campaña, lo cual a todas luces nosotros no creemos, porque con lo que hemos visto no es la primera campaña que hacemos.
no es la primera participación que tenemos en un proceso estatal y sabemos lo que implica gastar de esa magnitud, y a todas luces ellos ya rebasaron el tope de campaña. Lo primero, en la primera parte yo diría que el PAN tiene que estar preocupado por agotar todas las etapas y no descuidar ninguna. A pesar de que no hay confianza en el órgano electoral, es exigir que haga su trabajo. Pero además no es confiarse, después hay que exigir que el Tribunal Estatal haga su trabajo. Tampoco hay confianza porque a veces el órgano estatal está también optado. Habrá que documentar para llevarlo en su momento al Tribunal Federal Electoral y en su momento buscar otros mecanismos para demostrar el derroche que se hace. Entonces no nos dormiremos en nuestros laureles, buscaremos todos los mecanismos tanto legales como sociales o ciudadanos y también políticos para poder exhibir y demostrar el derroche que se está haciendo en el Estado de México de recursos incuantificables y que además saltan a la vista, es decir, no se dice nada extraordinario, ahí están, solo no ve el que no quiere ver. En la primera parte lo que hay que hacer es, insisto, seguir pidiendo que la autoridad revise y que se involucre. En el caso de las agresiones, pues resulta muy extraño que si el PAN no tiene nada que hacer en una elección estatal, es muy extraño que manden pseudoestudiantes a afectar el proceso de campaña, que manden a algunas personas que se proclaman miembros del ESME, el cual es muy extraño porque a todas luces semanas antes festinaron públicamente un acuerdo con algunos legisladores estatales o legisladores federales del Estado de México del PRI, y resulta verdaderamente increíble que si no tenemos nada que hacer, este tipo de agresiones, este tipo de ataques sigan y continúen. La realidad es otra, la realidad es que el PRI está preocupado, la realidad es que no están creciendo como ellos pensaban. La realidad es que a pesar del gran dispendio de recursos económicos que están haciendo, es que no han avanzado lo que ellos han querido. Y de la otra parte están avanzando. Nosotros no vamos a caer en el contexto de bajar brazos para trabajar, como sucedió en otros procesos donde se decía que no había nada que hacer. No dejamos de lado ninguna encuesta, la tomamos para accionar, pero eso no nos dice que trabajemos más o que dejemos de trabajar. Tenemos que seguir en nuestra estrategia y nosotros así vamos. Y en el caso del derroche de recursos, lo que nosotros le diríamos a los ciudadanos es pues que no es su dinero, no es el dinero del PRI, no es el dinero del candidato Erubiel, no es el dinero del gobernador Peña Nieto, son los recursos públicos que le corresponden a los ciudadanos del Estado de México y que tendrían que estar en obras, en acciones, en programas y en temas que a ellos les correspondían, de tal manera que todo ese derroche que lo están haciendo es pues porque no es su dinero. ¿A quién le están afectando? A los ciudadanos. Ya luego se encargarán ellos de recuperarlo para sus bolsas, pero los afectados son los ciudadanos. Si eso hacen en una campaña, esperemos a ver lo que pueden hacer en un gobierno.